El ambiente dentro de la iglesia no es normal. Se siente distinto, más tenso, más cargado. El público está atento, como si supiera que algo está a punto de romperse. De repente, una silla se mueve con fuerza. Un hombre se levanta entre las bancas con mirada firme y expresión decidida. No duda. No levanta la mano. Camina directo hacia el frente. El murmullo comienza a crecer. El hombre toma el micrófono sin pedir permiso. Soy pastor cristiano, y lo que ustedes enseñan está mal, dice sin rodeos. El silencio cae como un golpe. Algunos en el público se miran entre sí. Otros se tensan. Nadie esperaba que lo dijera así, tan directo. Él no sonríe. No viene a preguntar. Viene a confrontar. Ustedes engañan a la gente con tradiciones humanas, continúa, señalando sin titubear. El ambiente se enciende de inmediato. Algunos asienten con fuerza. Otros niegan con la cabeza. La tensión sube. Luis Toro no responde aún. Solo lo observa, fijo, sin moverse. El pastor aprieta el micrófono. Y hoy quiero que lo diga aquí, delante de todos, añade elevando el tono. El público queda en silencio total. El momento pesa. Luis Toro toma el micrófono lentamente, levanta la mirada, y el debate se enciende. El silencio pesa unos segundos. Luis Toro levanta el micrófono sin prisa, pero con firmeza. Dices que enseñamos tradiciones humanas. Entonces dime, ¿qué entiendes por eso? Responde con calma. La pregunta cae directa. El público queda atento. El pastor no baja la mirada. Da un paso adelante. La tensión no disminuye. Se intensifica. Todos sienten que lo que viene ya no será suave. Marcos 7. Ustedes invalidan la palabra de Dios con sus tradiciones, responde el pastor con rapidez, elevando la voz. El versículo entra con fuerza. El público reacciona con un murmullo intenso. Algunos asienten, otros se incomodan. Luis Toro escucha sin interrumpir. No se apresura. El ambiente se vuelve más denso. La confrontación está completamente abierta. Entonces leamos todo, no solo lo que te conviene, responde Luis Toro con precisión. El silencio cae. Cristo condena tradiciones que contradicen a Dios, no toda tradición, añade. La frase entra directa. El público se queda atento. El pastor frunce el ceño. No esperaba ese giro tan rápido. La presión empieza a sentirse. Pero ustedes agregan cosas que no están en la Biblia, insiste el pastor, elevando más el tono. El ambiente se enciende otra vez. Luis Toro da un paso leve hacia él. Y tú interpretas la Biblia sin autoridad. Eso también es añadir, responde con firmeza. El golpe es directo. El público reacciona con intensidad. El debate ya está encendido. El pastor no duda. La Biblia es suficiente. No necesito una iglesia que me diga qué creer. Lanza con firmeza, señalando ligeramente con el micrófono. El público reacciona con un murmullo inmediato. Algunos asienten con fuerza. Otros se incomodan. La frase cae como un golpe directo. Luis Toro lo observa sin interrumpir. La tensión sube. El tema ya no es menor. Es autoridad espiritual. Entonces dime algo claro. ¿Quién decidió qué libros forman tu Biblia? Responde Luis Toro con precisión. El silencio cae de inmediato. La pregunta entra directa. El pastor se queda quieto un segundo. El público lo percibe. Algunos se inclinan hacia adelante. La tensión aumenta. No es una pregunta fácil. Es un punto crítico. La palabra de Dios no depende de hombres, responde el pastor, intentando sostener el argumento. El tono sube. El ambiente se enciende otra vez. Luis Toro no cambia. Y sin embargo, hombres definieron el canon que hoy usas, responde con firmeza. El golpe es claro. El público reacciona con intensidad. El pastor aprieta el micrófono. Su expresión cambia levemente. Eso no cambia que la Biblia sea la autoridad, insiste. El ambiente sigue tenso. Luis Toro da un paso leve hacia él. Sin autoridad que la interprete correctamente. Cada uno crea su propia verdad, responde con precisión. El impacto es fuerte. El público queda dividido. El pastor levanta el micrófono con más firmeza. Cada creyente puede leer la Biblia y entenderla. No necesito que nadie me diga cómo hacerlo, afirma con seguridad.
El público reacciona de inmediato. Algunos asienten con fuerza, otros se incomodan. La frase suena fuerte, pero también abre un problema evidente. Luis Toro lo observa sin interrumpir. La tensión crece en todo el lugar. Entonces, explícame algo. ¿Por qué hay miles de iglesias enseñando cosas distintas usando la misma Biblia? Responde Luis Toro con precisión. El silencio cae de golpe. La pregunta pesa. El público queda completamente atento. El pastor se queda quieto un segundo. No esperaba ese giro tan directo. La presión aumenta. Porque hay gente que interpreta mal, responde el pastor rápidamente, elevando el tono para sostener su postura. El ambiente se enciende otra vez. Luis Toro no se altera. Exacto. Y por eso necesitas una autoridad que no cambie el mensaje, responde con firmeza. La frase entra directa. Algunos en el público asienten lentamente. El pastor aprieta el micrófono. La autoridad es la Biblia, no una institución, insiste con fuerza. El ambiente se vuelve más tenso. Luis Toro da un paso leve hacia él. La Biblia no se interpreta sola. Alguien siempre la interpreta. Responde con claridad. El golpe es directo. El público reacciona con un murmullo intenso. El pastor no retrocede. La iglesia verdadera no es una institución, son los creyentes, afirma con firmeza, mirando al público como buscando respaldo. Algunos asienten de inmediato, otros permanecen en silencio. La frase suena convincente, pero deja espacio para algo más. Luis Toro lo observa sin interrumpir. La tensión no baja, se transforma en algo más profundo. Entonces dime algo claro. ¿Cómo reconoces esa iglesia si cada grupo dice lo mismo? Responde Luis Toro con precisión. El silencio cae. La pregunta pesa. El público se inclina hacia adelante. El pastor aprieta el micrófono. No es una respuesta sencilla. La presión sube. Por la fidelidad a la palabra de Dios, responde el pastor, elevando el tono para sostener su argumento. El ambiente se enciende otra vez. Luis Toro no cambia. Todos dicen eso, pero enseñan cosas diferentes, responde con firmeza. El golpe es directo. El público reacciona con intensidad. El pastor intenta responder, pero duda un instante. El ambiente lo percibe. Luis Toro da un paso leve hacia él. Cristo fundó una iglesia, no miles de interpretaciones, responde con claridad. La frase corta el aire. El público queda en silencio total. La tensión ya está en su punto alto. Luis Toro levanta el micrófono con firmeza. Mateo 16. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Cita con claridad, mirando directo al pastor. El versículo cae con peso. El público reacciona con un murmullo inmediato. Algunos asienten, otros se tensan. El ambiente se carga aún más. El pastor escucha, pero no se queda en silencio. Esa piedra es Cristo, no Pedro, responde el pastor rápidamente, elevando el tono para no perder terreno. El público reacciona. La tensión sube. Luis Toro no se altera. Entonces, ¿por qué le da las llaves a Pedro, y no a todos? Responde con precisión. La pregunta entra directa. El silencio cae. El pastor frunce el ceño. Las llaves representan autoridad espiritual para todos los creyentes, insiste el pastor, intentando sostener su postura. El ambiente se enciende. Luis Toro da un paso leve. Entonces explícame por qué habla en singular y no en plural, responde con firmeza. El golpe es claro. El público queda atento. Algunos bajan la mirada. El pastor aprieta el micrófono. Su expresión cambia levemente. Ya no es la misma seguridad del inicio. Eso no prueba que exista una institución así, insiste. El ambiente sigue tenso. Luis Toro no retrocede. Prueba que Cristo dejó autoridad, no interpretación libre, responde con claridad. El impacto es fuerte. El público reacciona. El pastor ya no se contiene. Da un paso adelante y señala con el micrófono. Todo eso que ustedes hacen es idolatría, lanza sin rodeos. El ambiente se congela por un instante. Luego, el murmullo estalla. Algunos asienten con fuerza. Otros reaccionan con incomodidad evidente. La palabra queda flotando en el aire. Pesada. Luis Toro lo observa sin moverse.
La tensión alcanza otro nivel. ¿Idolatría? ¿Por qué exactamente? Responde Luis Toro con calma firme, sin elevar la voz. El contraste es evidente. El pastor no duda, porque se arrodillan, porque usan imágenes, porque desvían la adoración, responde con rapidez, elevando el tono. El público se divide. La tensión crece. Luis Toro escucha sin interrumpir. Entonces explícale al público la diferencia entre honrar y adorar, responde Luis Toro con precisión. El silencio cae. La frase entra directa. El pastor aprieta el micrófono. El ambiente se vuelve más denso. No es lo mismo arrodillarse por respeto que adorar como a Dios, añade Luis Toro con firmeza. Algunos en el público asienten lentamente. Pero la gente sí las adora, insiste el pastor, elevando la voz con frustración. El ambiente se enciende otra vez. Luis Toro da un paso leve hacia él. Entonces corrige el error. No niegues la enseñanza, responde con claridad. El golpe es directo. El público reacciona con intensidad. El debate ya está completamente encendido. El pastor baja un poco la voz, pero no la intensidad. Yo he visto gente llorando frente a imágenes, pidiéndoles milagros, dice con firmeza, mirando al público como buscando apoyo. El ambiente cambia, ya no es solo doctrina, es experiencia. Algunos asienten con fuerza, otros bajan la mirada. La tensión se vuelve más pesada. Luis Toro lo observa sin interrumpir. Eso no es honrar, eso es reemplazar a Dios, continúa el pastor, elevando nuevamente el tono. El murmullo crece en toda la iglesia. La frase golpea directo. Luis Toro levanta el micrófono con calma, sin mostrar prisa. Que alguien se equivoque no define la enseñanza, responde con firmeza. El silencio cae de inmediato. Pero es lo que pasa en la realidad, insiste el pastor, tratando de sostener el argumento. El ambiente sigue tenso. Luis Toro no se altera. La experiencia no define la verdad. La verdad corrige la experiencia, responde con precisión. El golpe es claro. Algunos en el público asienten lentamente, otros quedan en silencio. El pastor aprieta el micrófono. Su expresión cambia levemente. Ya no es solo seguridad. Hay presión. El público lo percibe. Luis Toro mantiene la mirada firme. No necesita levantar la voz. El debate ya no es solo discusión. Es confrontación profunda que pesa en todos. El pastor ya no mide sus palabras. Da un paso adelante y señala directamente. Ustedes desvían a la gente, los alejan de la verdad. Lanza con fuerza. El público reacciona con un murmullo intenso. Algunos asienten, otros se incomodan visiblemente. La acusación es clara. No es pregunta. Es ataque directo. El ambiente se carga aún más. Luis Toro no se mueve. Solo lo observa fijamente. «¿Y ustedes creen que pueden definirla por su cuenta?», responde Luis Toro con firmeza, sin elevar la voz. La frase cae directa. El silencio se impone. El pastor frunce el ceño. El público queda atento. La tensión sube a otro nivel. No hay espacio para suavizar lo que está ocurriendo. La Biblia es clara. No necesita interpretación humana, insiste el pastor, elevando el tono para recuperar terreno. El ambiente se enciende otra vez. Luis Toro no cambia. Entonces explícame por qué no todos entienden lo mismo leyendo lo mismo, responde con precisión. El golpe es directo. El público reacciona con intensidad. El pastor intenta responder, pero duda un segundo. El ambiente lo percibe. Luis Toro da un paso leve hacia él. Sin una guía, cada uno crea su propia versión de la verdad, responde con claridad. El impacto es fuerte. El público queda en silencio total. La presión ya es evidente. El pastor baja ligeramente el tono, pero no la intensidad. Yo he visto vidas cambiar. Gente salir de la oscuridad, dice con firmeza, mirando al público con convicción. El ambiente cambia. Ya no es solo doctrina. Es experiencia real. Algunos asienten con fuerza. Otros guardan silencio, incómodos. La tensión no desaparece. Se vuelve más humana. Luis Toro lo observa sin interrumpir, dejando que termine. No niego que la gente experimente cambios.
Niego que eso defina la verdad, responde Luis Toro con calma firme, sin elevar la voz. El silencio cae de inmediato. La frase pesa más de lo esperado. El pastor frunce el ceño. El público se queda atento. El choque continúa, pero ahora es más profundo, más difícil de ignorar. Entonces estás diciendo que todo eso no vale, responde el pastor, elevando el tono nuevamente para recuperar fuerza. El ambiente se tensa otra vez. Luis Toro no se altera. Digo que no todo lo que parece de Dios lo es, responde con precisión. El golpe es directo. Algunos en el público bajan la mirada, otros quedan inmóviles. El pastor aprieta el micrófono con más fuerza. Su expresión cambia levemente. Ya no es solo seguridad, hay presión real. El público lo percibe sin necesidad de palabras. Luis Toro mantiene la mirada firme. El debate ya no es solo intercambio de ideas, es confrontación interna. Y eso se siente en toda la sala. El pastor levanta el micrófono con más fuerza, visiblemente molesto. Eso que ustedes hacen es control espiritual. Lanza sin rodeos, señalando con el dedo frente a todos. El público reacciona con un murmullo fuerte. Algunos asienten con intensidad. Otros se incomodan en sus asientos. La palabra pesa. No es argumento, es acusación directa. El ambiente se vuelve más denso. Luis Toro no se mueve, solo lo observa fijamente. Le dicen a la gente cómo creer, cómo orar, qué hacer. Eso no es libertad, continúa el pastor, elevando el tono mientras el público se divide aún más. La tensión crece. Luis Toro levanta el micrófono con calma, sin perder la compostura. Libertad no es hacer lo que quieres, es vivir en la verdad que Dios reveló, responde con firmeza. El silencio cae de golpe. ¿Y quién define esa verdad? Dispara el pastor de inmediato, sin darle espacio. El tono es desafiante. El público queda completamente atento. Luis Toro no titubea. Cristo. Y lo que dejó establecido, responde con precisión. El argumento es directo. Algunos en el público asienten lentamente, otros permanecen en silencio, procesando. Entonces todo el que no piense como usted está equivocado, insiste el pastor, intentando recuperar terreno. El ambiente se tensa otra vez. Luis Toro da un paso leve hacia él. No se trata de pensar como yo. Se trata de no cambiar lo que Cristo enseñó, responde con firmeza. La frase corta el aire. El desenlace comienza a sentirse. El pastor ya no habla con la misma fuerza. Su mirada cambia ligeramente, como si midiera cada palabra antes de decirla. Levanta el micrófono, pero esta vez sin agresividad. Entonces respóndame algo, pero sin rodeos. Dice con voz más contenida. El público lo percibe de inmediato. El ambiente queda en silencio total. ¿Dios está conmigo ahora mismo?, pregunta finalmente. La tensión deja de ser debate. Se vuelve algo más profundo. Luis Toro no responde de inmediato. Lo observa fijamente. El silencio se vuelve pesado, casi incómodo para todos. Algunos en el público bajan la mirada. Otros permanecen inmóviles. Él toma aire lentamente, y finalmente habla. Dios puede estar cerca, pero no todo el que lo busca lo está obedeciendo, responde con firmeza. La frase cae directa, sin suavidad. El impacto es inmediato. El murmullo es bajo, pero intenso. El pastor se queda inmóvil. No esperaba esa respuesta. Su expresión cambia levemente. Eso suena arrogante, responde, aunque su tono ya no tiene la misma fuerza de antes. Hay algo distinto, más interno. El ambiente cambia. Ya no es confrontación pura. Ahora es reflexión incómoda. No es arrogancia, es verdad, responde Luis Toro sin elevar la voz. El silencio vuelve a dominar el lugar. Proverbios 14:12. Hay caminos que parecen correctos, pero terminan mal, añade con firmeza. El versículo cae como un golpe seco. El pastor baja la mirada por un segundo. Solo un segundo. Pero el público lo nota. Algo se quebró, aunque él aún no lo admita. El silencio ya no es tensión, es expectativa.
El pastor levanta la mirada otra vez, pero ya no con la misma firmeza del inicio. Hay algo distinto en su expresión. Aún así, no se rinde. Eso sigue siendo interpretación. No prueba que estén en lo correcto, dice, intentando recuperar terreno. El público lo percibe. Algunos asienten débilmente. Otros permanecen en silencio. Luis Toro da un paso al frente, y el ambiente vuelve a cargarse. No se trata de probarte algo, se trata de que lo reconozcas, responde Luis Toro con voz firme, sin agresividad. La frase cae profunda. El público guarda silencio absoluto. Cuando eliges solo lo que te conviene, dejas de buscar la verdad completa, añade. El golpe no es fuerte en tono, pero sí en contenido. El pastor aprieta el micrófono. Ya no interrumpe con la misma seguridad. Yo solo quiero hacer lo correcto delante de Dios, responde el pastor, con un tono más contenido, casi sincero. El ambiente cambia otra vez. Ya no es confrontación pura, es búsqueda. Luis Toro lo mira con atención. Entonces no busques lo que te haga sentir bien. Busca lo que Dios ya reveló, responde con firmeza. La frase entra directa. Algunos en el público bajan la mirada. El pastor intenta hablar, pero se detiene. No por falta de palabras, sino por el peso del momento. El ambiente lo percibe. Luis Toro mantiene la mirada firme. No presiona más. No lo necesita. El debate ya no está equilibrado. Se siente claramente hacia dónde se inclina, y nadie quiere romper ese silencio cargado. El pastor levanta el micrófono una vez más, no con la misma fuerza, pero tampoco derrotado. Es su último intento. Respira profundo y mira directo. Entonces dígalo claro. ¿Todo esto es necesario o es solo una forma de ver la fe?, pregunta con firmeza. El público queda completamente inmóvil. Nadie interrumpe. La tensión vuelve, pero distinta. Esta respuesta no es una más. Define todo el debate. Luis Toro no duda esta vez. La verdad no es una opción. Es algo que te confronta. Responde con voz firme y controlada. El silencio cae de inmediato. La frase pesa en todo el lugar. Algunos en el público bajan la mirada. Otros asienten lentamente. El pastor lo observa, sin interrumpir. Por primera vez, escucha sin atacar. No se trata de lo que te gusta, se trata de lo que estás dispuesto a aceptar, continúa Luis Toro, dando un paso leve al frente. El ambiente se vuelve más denso, porque la verdad no se adapta a ti. Tú te alineas con ella, añade. La frase golpea fuerte. El público reacciona con un murmullo profundo. El pastor aprieta el micrófono, pero no responde. El silencio llena toda la iglesia. El pastor baja lentamente la mirada, no por falta de ideas, sino por el peso de lo que acaba de escuchar. El público lo percibe. Nadie habla. Luis Toro baja el micrófono. No necesita añadir más. El debate no terminó con gritos. Terminó con una conclusión que nadie pudo ignorar. Un aplauso rompe el silencio. Luego otro. Poco a poco, el sonido crece dentro de la iglesia, llenando el ambiente con una reacción firme, pero contenida. No es celebración exagerada, es reconocimiento. El público ya no está dividido como al inicio. Muchos asienten con fuerza, otros permanecen en silencio, pero atentos. El ambiente cambió, y se siente en cada rostro presente. El pastor levanta la mirada lentamente. No habla. Observa al público. Luego a Luis Toro. Su expresión ya no es desafiante. Es más contenida, más reflexiva. Aprieta el micrófono, pero no interviene. El momento pesa demasiado. Algunos en el público lo miran esperando respuesta, pero no llega. El silencio ahora tiene más fuerza que cualquier argumento. Luis Toro levanta el micrófono una vez más. No hay prisa en su voz. La fe no es emoción, es obediencia a lo que Dios ya reveló, dice con firmeza. La frase queda suspendida en el aire. El público guarda silencio otra vez. No es una frase cualquiera. Pesa. Algunos bajan la mirada. Otros asienten lentamente. El pastor intenta hablar, pero se detiene.
No por falta de palabras, sino porque el momento es distinto. El debate ya no es confrontación directa, es reflexión interna. El público lo entiende. Nadie lo presiona. Nadie interrumpe. La tensión no desapareció, cambió. Y ahora apunta hacia un desenlace inevitable. El pastor respira profundo y levanta el micrófono una vez más. No quiere que termine así. Su mirada recupera algo de firmeza. Entonces todo depende de cómo cada persona entienda la verdad, lanza, intentando sostener su postura. El público reacciona con un murmullo bajo. Algunos asienten, otros permanecen atentos. La tensión sigue, pero ya no es la misma del inicio. Luis Toro lo observa con calma firme. No depende de cómo la entiendas. Depende de si estás dispuesto a aceptarla completa. Responde con precisión. El silencio cae otra vez. La frase entra con peso. El pastor frunce el ceño. No responde de inmediato. El público lo percibe. La presión vuelve a crecer. Pero nadie puede tener toda la verdad, insiste el pastor, con un tono más controlado, pero aún firme. El ambiente se mantiene tenso. Luis Toro da un paso leve hacia él. La verdad no es propiedad de nadie. Es algo que se recibe, no se inventa. Responde con claridad. El argumento impacta. Algunos en el público bajan la mirada. El pastor intenta responder, pero se detiene otra vez. No encuentra una salida clara. Su expresión cambia. Ya no hay la misma seguridad del inicio. El público lo percibe sin necesidad de palabras. Luis Toro mantiene la mirada firme. El control del debate ya no está en discusión, y eso se siente en toda la sala. El pastor levanta el micrófono una vez más, pero esta vez su voz no es agresiva, es sincera. Yo solo quiero hacer lo correcto delante de Dios, dice con una intensidad distinta, más humana. El público lo percibe de inmediato. Ya no es confrontación, es búsqueda. Algunos asienten lentamente, otros guardan silencio. La tensión sigue, pero ahora pesa más por dentro que por fuera. Luis Toro lo observa con atención. Su tono se mantiene firme pero no duro. Entonces no busques lo que te haga sentir seguro. Busca lo que Dios ya dejó claro. Responde con precisión. El silencio cae. La frase entra profunda. El pastor escucha sin interrumpir. Algo en su expresión cambia. Ya no hay defensa inmediata. El momento es distinto. Pero es difícil saber cuál es, responde el pastor, con una leve frustración que ya no es ataque, sino duda real. El público se inclina hacia adelante. Luis Toro asiente levemente. Por eso no se trata de inventarla, sino de recibirla como fue dada, responde con firmeza. El argumento cae claro. Algunos en el público bajan la mirada. El pastor guarda silencio. No responde, no porque no tenga que decir, sino porque el momento lo supera. El ambiente lo percibe. Luis Toro no presiona, no lo necesita. El debate ya no es intercambio, es reflexión profunda. Y el final ya se siente inevitable. El pastor levanta el micrófono una última vez, pero su postura ya no es la misma. Hay firmeza, pero también algo más profundo. Entonces, respóndame algo claro, dice, mirando directo. El público queda en silencio absoluto. Si alguien busca a Dios sinceramente, pero no acepta todo esto, ¿está en error delante de Dios? La pregunta cae pesada. No es argumento, es confrontación personal. Luis Toro no responde de inmediato. El silencio se extiende más de lo normal. Se siente en todo el ambiente. Finalmente habla. Dios no rechaza al que lo busca, pero sí corrige al que decide quedarse a medias. Responde con firmeza. La frase entra directa. El público permanece en silencio. Nadie interrumpe. El pastor lo escucha, pero su expresión ya no es la misma. No basta con buscar, hay que aceptar lo que Dios ya reveló completo, continúa Luis Toro, dando un paso leve al frente. Su voz no sube, pero pesa más. La verdad no se adapta a ti, tú te alineas con ella, añade. La frase golpea fuerte. El público reacciona con un murmullo profundo. Algunos asienten, otros quedan inmóviles.
El pastor aprieta el micrófono, pero no responde. Su mirada baja por un instante. No es derrota abierta, pero tampoco es el mismo inicio. El ambiente lo percibe. Luis Toro baja ligeramente el micrófono. No necesita añadir más. El debate ya no es discusión. Es un momento que pesa en todos los presentes. Un aplauso aislado rompe el silencio. Luego otro. Y poco a poco se convierte en una reacción más amplia dentro de la iglesia. No es euforia. Es reconocimiento firme de lo que acaba de suceder. El público ya no está dividido como al inicio. Muchos asienten con fuerza, otros permanecen en silencio, pero atentos. El ambiente cambió por completo. Lo que empezó como confrontación, ahora se siente como una conclusión inevitable. El pastor levanta la mirada lentamente. No habla. Observa al público. Luego a Luis Toro. Su expresión ya no es desafiante. Es más contenida, más reflexiva. Aprieta el micrófono, pero no interviene. El momento pesa demasiado. Algunos en el público lo miran esperando respuesta, pero no llega. El silencio ahora tiene más fuerza que cualquier argumento dicho durante el debate. Luis Toro levanta el micrófono una última vez. No hay prisa en su voz. La verdad no es algo que se negocia, es algo que se acepta o se rechaza, dice con firmeza. El silencio cae nuevamente. La frase se queda en el aire. Algunos bajan la mirada, otros asienten lentamente. El impacto es evidente. El pastor intenta hablar, pero se detiene. No por falta de palabras, sino porque el momento es distinto. El debate ya no es confrontación, es reflexión. El público lo entiende. Nadie lo presiona. Nadie interrumpe. La tensión no desapareció, solo cambió. Y ahora apunta directamente al cierre final. El silencio es absoluto. Nadie se mueve. El peso del momento lo llena todo. El pastor baja lentamente el micrófono. No por falta de argumentos, sino porque el ambiente ya no responde igual. El público lo percibe. Algunos bajan la mirada, otros siguen atentos. Lo que comenzó como un reto frontal, termina en un silencio que dice más que cualquier palabra pronunciada durante todo el debate. Luis Toro levanta el micrófono por última vez. No hay emoción exagerada, solo firmeza. La fe no es lo que sientes, es lo que decides obedecer delante de Dios, dice con claridad. La frase se queda suspendida en el aire. El público permanece en silencio. No es una reacción vacía, es impacto real. Cada palabra pesa. Nadie está obligado a aceptar la verdad, pero todos enfrentan lo que hacen con ella. Continúa. Da un paso atrás, sin necesidad de imponerse más. El ambiente se mantiene tenso, pero ahora es un silencio distinto, más profundo. El pastor lo observa, pero no responde. No porque no pueda, sino porque el momento ya no es de discusión. El debate termina sin gritos, sin aplausos exagerados, pero con algo más fuerte, una conclusión clara. El público lo entiende sin necesidad de palabras. Luis Toro no levantó la voz, pero sostuvo cada argumento hasta el final. Y en ese silencio final quedó definido el resultado. Luis Toro tomó el control y cerró el debate.